La sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá para apartarte del mal camino y de aquel que te quiera engañar. Esto es Reflexiones. Hoy en día existe mucha confusión tocante a la voluntad de Dios. Muchos se preguntan cuál será la voluntad de Dios para su vida. Algunos la buscan ansiosamente en pseudo profetas, líderes, falsos apóstoles, etc. Y otros esperan algún sueño, alguna visión, alguna señal que les indique algo sobre cuál es la voluntad de Dios para su vida. Todos ellos anhelan oír la voz de Dios, pero el problema es que la quieren oír a través de alguien o algo. Pero aunque en algunos casos el deseo es sincero, en la gran mayoría solo esperan oír un sí de parte de Dios, aprobando lo que ellos quieren, desean o esperan. Pero son muy pocos los que buscan hacer la voluntad de Dios. Aquí la palabra es clara: la voluntad de Dios. Es su voluntad, no nuestra voluntad. No se trata de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nos guste o no. Si no está basado en las Escrituras ni en el Dios de la Biblia, entonces simplemente queremos imponer nuestra voluntad y no cumplir la de Él. Estamos esperando que alguien confirme nuestra voluntad prácticamente, pero la verdad es que no estamos buscando la voluntad de Dios. Si Cristo está en nosotros, entonces debe existir el mismo anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5 verso 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces debemos ser entendidos, conocer cuál es la voluntad de Dios. Y si leemos en Lucas 22, verso 42, el maestro decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿cuál es su voluntad? El no saber qué es la voluntad de Dios ni dónde encontrarla ha causado muchos estragos en muchas personas, porque muchos se han arruinado, se han quebrado espiritual y materialmente y cometido errores graves por ir siguiendo voces y consejos humanos y no escriturales, y poniendo su confianza en cualquier persona y no en lo que Dios dice. Algunos por ignorancia, otros por ambición, otros por poder, y así muchos buscan los beneficios y los derechos olvidándose de los deberes, y que es el de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y por eso de querer oír cosas bonitas, y ese es otro gran problema y bien grande, ya que es creer que solo las promesas de Dios son su voluntad, y se olvidan que hasta las promesas de Dios son condicionales. Muchos errores doctrinales se producen por desconocer la voluntad de Dios.
y que está en su palabra y solo en su palabra. Es allí en donde podemos escuchar a Dios, verlo actuar, conocer sus propósitos y su voluntad. No espere que alguien, un pseudo profeta, un pseudo apóstol, le diga la voluntad de Dios, sino que vaya usted a las Escrituras como entendido, como sabio, porque la voluntad de Dios está descrita en las Escrituras. Tenemos que analizar cada cita en donde se habla de la voluntad de Dios y ver cómo el Dios de toda la Biblia, que es inmutable, cómo actúa, cómo opera su carácter, su justicia, su santidad, su misericordia, su paciencia, etc. Porque todo ello nos va a mostrar quién es Dios y también nos va a mostrar cuál y cómo es su voluntad. Y Colosenses capítulo 1 verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa es la forma en cómo debemos orar. Esto es lo que deberíamos pedir en oración, para ser entendidos y conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es lo que deberíamos pedir. Así deberíamos orar. Y si leemos Primera de Juan capítulo 5 verso 4, dice: y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no conocemos a Dios, si no conocemos cuál es su voluntad, ¿cómo estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? Y el por qué no hay respuesta. Y es porque no estamos orando según su voluntad. Pues, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, no conforme a nuestra voluntad. Por eso que el maestro decía: no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y esto tocante a la oración, si queremos tener respuesta. En Juan capítulo 9, verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Al conocer la voluntad de Dios, no solo andaremos conforme a ella, sino que también la cumpliremos y viviremos de acorde a ella. Y al conocer la voluntad, vamos a orar conforme a esa voluntad y obtendremos su respuesta. No basta solo con saber cuál es la voluntad de Dios, sino vamos a vivir de acorde a esa voluntad. Porque ¿de qué sirve que tú sepas cuál es la voluntad de Dios si vas a hacer tu voluntad? Si vas a hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Si lo que tú quieres es saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, necesitas leer las Escrituras. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se conformen a este mundo, o sea, no tomen la forma del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y que es agradable y perfecta.
¿Quieres saber más sobre la voluntad de Dios? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. 1 de Pedro capítulo 4 verso 2 dice: para que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere seguir escuchando sobre la voluntad de Dios? Primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios 6 verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 13 verso 21 dice: les haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere saber y escuchar más sobre la voluntad de Dios? Primera de Pedro 2:15 dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Sean agradecidos con Dios. Y algo a tener en claro tocante a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:17 dice: mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 4:19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, repito, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que ya basta de buscar la voluntad de Dios por sensaciones o emociones. No se trata de lo que nos guste o no, ni tampoco de lo que queremos o no. Dios no cambia, sigue siendo el mismo, y su voluntad sigue siendo la misma. Y sea nuestra oración como las que nos enseñó el Maestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así que ya basta de buscar la voluntad de Dios en profecías de humanos que citan a medias las Escrituras. Mejor volvamos a las Escrituras, a la misma fuente. Ella es la palabra profética más segura. Y si aún esperas oír algo nuevo, una nueva revelación para ti, siento mucho decirte que si quieres que Dios te hable y no escudriña las Escrituras y ni siquiera te tomas un tiempo para leerla, difícilmente oirás la voz de Dios ni conocerás su voluntad. Así que ya es tiempo de volver a su palabra, porque su voluntad está allí escrita. Si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia. Si quieres oír la voz audible, léela en voz alta. Si quieres conocer su voluntad, ve a ella, porque para poder hacer su voluntad, primero necesitas conocerla. Juan capítulo 7 verso 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Que nadie te la cuente. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Solo léela, estúdiala, medítala y
obedécela. Bendiciones.